Jesús en su vida. Entonces el Espíritu Santo nos animaba a que cada uno de nosotros podamos disfrutar al máximo el tener a Cristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo caminando de nuestro lado. El siguiente consejo, el número 4 que vimos, fue escuchar siempre la voz de Dios. Y semanas antes habíamos escuchado también un mensaje de parte del pastor Gabriel, donde nos hablaba el Espíritu Santo y nos preguntaba: ¿escuchas realmente la voz de Dios? O sea, ¿realmente yo puedo dar testimonio en mi vida, en mis costumbres, en mis prácticas, en mis decisiones, que soy guiado por la voz de Dios? Si un hijo de Dios no es guiado por la voz del Espíritu Santo, va a sufrir muchos quebrantos y va a pasar muchas tribulaciones durante su caminar con Cristo. No va a perder la salvación, porque es algo que ya ha sido garantizada y ganada por nuestro Señor Jesús en la cruz, y mientras Él siga caminando con Cristo y siga buscando, siempre va a tener la oportunidad de que sus oídos sean abiertos y que pueda practicar una vida piadosa, una vida llena de la gloria de Dios, pero aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y como último consejo, el Espíritu Santo nos decía que debemos de mantenernos firmes, esperando el día de su regreso. Los días se están acortando, las circunstancias se están poniendo cada vez más difíciles. Yo no sé si has visto por ahí noticias en Google que apareció una nueva pandemia en China. No sé si han visto, ojalá y no la hayan visto, ¿verdad? Porque no quiero causar alarma, pero ya están igualito que como empezó el COVID, nada más que sin su murciélago, pero ya están con las mismas características, que ya se está empezando a expandir y que van a empezar a poner filtros a nivel internacional. Miren, y esto es tiempo de cumplimiento. La Biblia dice que oiremos de pestes, de guerras, de terremotos, de rumores de guerras, y es necesario que todo esto acontezca, dijo Jesús. Es necesario que todo eso acontezca. Sin embargo, nosotros como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, debemos de mantenernos firmes, esperando el día de su regreso. Y pues después de ver estos consejos, ¿verdad? Todos estamos ya trabajando en nuestra lista de deseos, de anhelos, de propósitos para el 2025. Y yo he escuchado algunos que dicen: no, pues yo tengo ya hasta 20, 30 o 40 propósitos, ¿verdad? Y a veces como que no. Yo soy muy cuidadoso en esto. Yo no soy muy, si te has dado cuenta, yo no soy muy partícipe de hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque son cuestiones que necesitan mucha sabiduría de lo alto. Yo por lo regular mi lista de propósitos yo las hago muy personal, mías con Dios. ¿Por qué? Porque aplico filtros. Algunos de ustedes les mandé por ahí por WhatsApp cuál es el principal filtro para hacer nuestra lista de peticiones, y es Mateo 6:33. Si alguien lo sabe, me lo puede citar. Y todas estas cosas serán añadidas. Muy bien, excelente. Nuestro predicador de casa, Edgar Olivo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 debe de ser el primer filtro para nuestra lista de propósitos. Podemos tener muchos propósitos y está bien que yo busque cumplir cosas que son metas personales, un nuevo trabajo, un mejor sueldo, una relación para el futuro, y propósitos de vida que están bien y son correctos. No estoy satanizando esto. Lo que quiero dejar claro en tu corazón es que nuestro primer propósito y nuestro primer anhelo y nuestro primer proyecto de vida debe de ser meternos más con Dios. Yo sé que cada año escuchas lo mismo, ¿verdad? De buscar más de Dios, meterte más en oración, leer la Biblia, pero es que es menester que la iglesia predique esas cosas. Si no estamos constantemente los predicadores, recurrentemente hablando de esto, las ovejitas pierden el rumbo y empiezan a buscar cosas que no edifican, que no convienen, y es algo normal, entre comillas, es algo que sucede, a todos nos puede pasar. A mí en lo personal me puede pasar si yo no busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el mensaje del día de hoy, para que te des una idea, se llama una sabia decisión. Una sabia decisión. Necesito tomar una sabia decisión para elegir mi lista de propósitos para este 2005. Necesito buscar la guianza del Espíritu Santo, del Paracletus, de aquel que fue llamado a caminar a mi lado para darme guianza, para darme dirección, para enseñarme cómo vivir mi vida en Cristo, cómo administrar
Somos administradores de la gracia de Dios. Somos mayordomos y necesitamos aprender aún a administrar nuestra vida en Cristo, administrarla con sabiduría, administrarla con pasión, con fuego, con gloria, tener siempre una vida que esté llena de adoración. A veces los que somos ministros o que fuimos ministros, yo ya me retiré, de alabanza, siempre le enseñamos a la iglesia y le decimos, muestre una actitud de adoración. Y sabe que está bien, pero no es una verdad absoluta. Realmente lo que debemos de enseñar a la iglesia es que muestre una vida de adoración. Porque podemos tener una actitud de adoración los domingos a las 10 de la mañana aquí en la iglesia, en lo que empieza el tiempo de alabanza. Y todos pues ya sabemos cerrar los ojitos, ¿verdad? Y levantar las manos. Y eso es una actitud de adoración. Pero lo más poderoso y lo más elocuente que va a transformar nuestra vida es tener una vida de adoración. Que cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras acciones estén impregnadas de una vida de adoración. Cuando yo empecé dentro de la iglesia, yo siempre fui impactado por los levitas, por los ministros de adoración. Y había en particular uno de ellos que fue quien impactó mi vida, impactó mi llamado que se daría años más adelante. Raúl Villarreal, el pastor que está ahorita en la iglesia Oasis de Gracia, allá en Texas, en Houston. ¿En Houston está? En Far, Texas. Él era director de alabanza de la iglesia donde yo llegué. Y él siempre llegaba a la iglesia una hora antes de que empezara el servicio. Nosotros llegábamos media hora antes porque a esa hora llegaba el camioncito. Y llegábamos nosotros y pues llegábamos con el café y la galletita y nos sentábamos. Pero este hombre llegaba y estaba checando micrófono por micrófono. Estaba el templo de lado a lado, estaba la consola acá atrás y estaba la tarima allá adelante. Se subía a la tarima, checaba el micrófono, había que ajustar algo, se bajaba y le movía. Y luego checaba el otro micrófono y el otro micrófono y luego la batería y luego los instrumentos, agarraba el bajo, agarraba la guitarra. En el trayecto, en lo que iba caminando, se encontraba un papel, un pedacito de galleta o cualquier cosa tirada, lo agarraba, iba y lo depositaba en el bote y seguía en lo que estaba haciendo. Y yo aprendí en su testimonio lo que es una vida de adoración. Y luego ya a las 10 en punto llegaban los músicos y los cantores. Llegaban, ponían su café del Starbucks ahí, ponían su donito, su pastelito, o los que traían chicle, ¿verdad? Lo pegaban abajo de la silla, ya se subían a la tarima como buenos artistas y se ponían a cantar. Y luego se paraban y el que iba a dirigirle alabanza ponía una cara de adorador casi en el cielo. Hermanos, es el momento de alabar al Señor. Y yo me le quedaba viendo y decía, este chavo sabrá lo que está diciendo, pensará que le vamos a creer con su estilo de vida lo que me está tratando de enseñar. Y así recurre en muchos lugares, en muchas iglesias. En muchos lugares, sobre todo en las iglesias que son megas o que son iglesias elitistas, ¿verdad? Estuve viendo por ahí un reportaje de una iglesia que de verdad, santo Dios, casi se me abría el piso, ¿verdad? De una iglesia que está en Guadalupe que hasta le puso por nombre el cielo, ¿verdad? Porque dice que Él trajo el reino de los cielos a la tierra. Y un chavo, una iglesia millennial, ¿verdad? De las que tanto he estado hablando. Y digo, Padre Santo de la gloria eterna, ¿qué estamos haciendo con la iglesia de Jesucristo? Y tiene miles de gentes, hermanos, miles de gentes. Y a todos, y venga aquí el año 2025, va a ser el año en el que usted va a recibir y todo lo que estaba esperando va a venir y todo lo que buscabas, riquezas, posesiones, todo, porque el reino de los cielos, Dios nos dijo que está aquí es el... Y el evangelio se sigue corrompiendo, y lo entrevistan motivadores, lo entrevistan entrevistadores, hace un montón de podcasts, tiene cientos de videos cortos en TikTok, de Reels en Facebook. Y digo, Señor, ¿qué está adoctrinando a la iglesia? ¿Qué basura le estamos vendiendo a la iglesia? Los creyentes que están apenas convirtiéndose, que son ovejas, que se están añadiendo al rebaño,
qué basura les están vendiendo con el único propósito de hacerse famosos y obtener riquezas a causa de vender el famoso evangelio de la prosperidad. Es preocupante, hermanos, y nosotros debemos de mantenernos sobrios, tener siempre una visión objetiva. ¿Para qué? Para tomar decisiones sabias. Voy a empezar a planear para este 2025. Tomemos decisiones sabias, busquemos sabiduría de lo alto y que sea el Espíritu Santo el que nos meta más y más en las profundidades del reino de los cielos, pero el auténtico reino de los cielos. El reino de los cielos que no consiste en riquezas, no consiste en poder, no consiste en lo que comes, en lo que tomas, sino consiste en poder, en gloria, en que Dios transforme vidas, que los corazones sean sanados, que las familias sean restauradas, que el que roba no robe más, que el que miente no mienta más. ¿Por qué? Porque se implanta un chip dentro de su corazón del temor de Dios. Esa es la visión del verdadero evangelio. Y ese siempre ha sido el sueño de cada uno de quienes ministramos y servimos aquí en esta casa de oración. Y siempre buscamos que trascienda esa visión. No somos emocionalistas, no vendemos prosperidad, no vendemos una iglesia victoriosa, no vendemos una iglesia que se convierte en fábrica de éxitos, ¿verdad? Como algunas iglesias que también así se llaman. Háganme el bendito favor, una iglesia, ¿quién te dijo que era una fábrica de éxitos? Por favor, por favor. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de redimidos por la sangre de Jesucristo, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabe que todas las demás cosas que nosotros podamos necesitar nos serán añadidas. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Yo no te lo estoy vendiendo, ni te estoy entregando un evangelio de prosperidad. Te estoy diciendo lo que dice la Escritura. Todo lo que tú puedas necesitar: salud, paz emocional, paz mental, paz espiritual, fortaleza, paz en tu familia, sanas relaciones, de poder mirar a tu familia, a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, verle a los ojos y decirle te amo y procuro estar contigo y procuro que crezcas y que des pasos de fe. De eso se trata lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Ve conmigo, por favor, vamos al Salmo 37. Salmo número 37, versículos 3 al 5. Cuando llegues me dices amén, por favor. Vamos a tomar referencia para esta enseñanza y cómo buscar dentro del corazón de Dios la sabiduría para esta sabia decisión de proyectar para este año 2025. Salmo 37, versículos 3 al 5. Fíjese cómo empieza este precioso salmo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Dios, por tu preciosa y bendita palabra. Gracias por el consejo que tienes hoy para cada uno de nosotros. Padre, pido de tu guianza, de tu entendimiento, de tu sabiduría para compartir e impartir este consejo a mis amados hermanos, y que sea solamente la voz de tu Santo Espíritu y no mis emociones ni la pasión que hay en mi alma, sino solamente la guianza que tu Santo Espíritu da para poder compartir e impartir estos consejos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien. Nuestra vida está determinada en nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Cómo vivimos cada una de nuestras pruebas y nuestras vicisitudes ni nuestras enfermedades que enfrentamos? Llega la prueba y llega la enfermedad, y lo primero que siente tu alma es que es refugiarse. ¿Y refugiarse en qué? En ti mismo. ¿Qué es lo que buscas cuando viene una prueba? Encerrarte. De ahí brota la depresión,
Cuando viene una situación en la que no estabas preparado y dices, ¿y ahora cómo reacciono ante esto? Entonces, ¿qué es el primer refugio? Lo que haces es guardarte, esconderte, refugiarte en ti. Empieza a dar esa preocupación vueltas en tu cabeza, empieza a merodear, empiezas a perder la paz y empiezan a aparecer esos síntomas de la conocida ansiedad, ¿verdad? Que es la taquicardia, es el sudor en las manos, son los pensamientos que te roban la paz. Y llega el momento en que es tan grande la aflicción en la que estás metido y preocupado y pensando que empiezas a sentir que te falta la respiración y no está pasando nada. Realmente no está pasando nada en tu vida, sino que Dios está ahí contigo y está permitiendo esa prueba que estás enfrentando, pero sin embargo empiezas a sentir que la respiración se te va y te asustas y piensas que te vas a ahogar y quieres salir corriendo y quieres que te lleven a la clínica rápido porque crees que te vas a infartar, pero no te está pasando nada. No está pasando nada, es simplemente una crisis de ansiedad donde el temor se ha apoderado de tu corazón, donde el temor está robándote la paz. Y aquí la escritura dice y empieza que para poder nosotros tomar sabias decisiones en nuestro estilo de vida, necesitamos aprender a confiar en Dios. Una de las implicaciones de la fe bíblica que todos conocemos es precisamente la confianza. Es seguridad, es confianza y es obediencia. Y la principal es la confianza. Yo debo de aprender a confiar en Dios. Y si yo confío en Dios y descanso en su perfecto cuidado y descanso en su soberana voluntad, mi corazón se va a empezar a llenar de paz. Si voy a enfrentar situaciones que me van a tambalear o me van a hacer sentir, caramba, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo así que una tras otra y una tras otra y una tras otra? Sin embargo, la paz se ha anidado en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Él. Por eso aquí nos dice el Espíritu Santo, confía en Jehová, descansa en Él. Ahora quiero definirte confianza conforme al diccionario bíblico. Confianza nos dice que es esperanza firme que se tiene en alguien. Si yo confío en Dios, tengo una esperanza firme, sólida, no tambalea, no se mueve, no es frágil, pero es una confianza plena. Ahí hay niveles de confianza, así como hay niveles de fe, hay niveles de confianza. Hay quienes podemos decir, pues es que yo confío en Dios, en que pueda pasar. Yo confío en Dios, en que Él tiene el poder para hacerlo. Pero ¿qué tan seguro estás de que Dios está actuando y operando en tu vida a pesar de lo que estés viviendo? 20 años, hermanos. 20 años de caminar con Cristo avalan esa prueba. Los pastores Gabriel y Lulú han sido testigos de cómo el enemigo nos ha movido el tapete y nos ha tratado de zarandear y de tumbar. Y aún caminando con Cristo, mi esposa y yo en un tiempo estuvimos a punto de divorciarnos y de separarnos, porque la prueba estaba pero pesada. Yo le andaba sacando la vuelta a esa prueba y me escondía y le sacaba la vuelta a Dios. Y me mandaba mensajes del pastor y me hablaba y no le contestaba. Porque yo sentía que no podía con eso. Sin embargo, en medio de esa tribulación, algo que sacudió mi machismo, algo que sacudió mis pensamientos y mis ideologías, el Espíritu Santo vino y me dijo, si tú verdaderamente me entregaste tu vida, entonces yo no sé qué estás haciendo peleando por tus derechos. Esa es una manera, es otra manera de desarrollar confianza. Cuando entregamos nuestros derechos, cuando dejamos de reclamar y de preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿acaso no estás confiando en mí? ¿Que no soy yo tu padre? ¿Y no me diste tu vida y no eres tú mi hijo? ¿Por qué permites que el enemigo inunde tu cabeza de pensamientos locos? Y pierdes la confianza, pierdes la paz, pierdes esa esperanza firme que un día dijiste tener en mí. Este mismo versículo 3,
En la versión Biblia Libre dice: confía en el Señor y haz el bien. Vive en la tierra y alimenta tu fidelidad. Si yo aprendo a confiar en Dios, si yo aprendo a descansar en Dios, ¿cómo pastorear? Ay, pastor, pero es que ¿cómo? Es que para ti es bien fácil. Tú nada más dices, confía en el Señor. Sí, confía en el Señor. Y hasta me caes gordo, pastor. Hasta me caes mal, que nada más dices y dices. Pero ¿cómo? Yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que venir a tu corazón y darte la paz que necesitas y entregar y ceder todas tus expectativas y todos tus pleitos y todas tus luchas y todos tus sueños y todos tus anhelos y decirle: Señor, no sé qué está pasando, pero yo voy a aprender a confiar en ti. Confía en el Señor y tú simplemente dedícate ¿a qué? A hacer el bien. Te están pagando mal, te están ofendiendo, te han lastimado en la vida, te han ofendido, te han herido. Confía en el Señor y haz el bien. A fin de cuentas, la palabra dice que Él es tu juez, Él es tu justicia, Él es tu abogado. Él es el que pelea la batalla por ti. Entonces, ¿para qué ofuscarnos y para qué pelearnos y para qué tratar de hacernos justicia con nuestra propia mano? A veces platico con mi hermana es bien brava, pero brava. Y platicamos, no sé, de alguien X, no voy a decir nombres. Me dice: ay, hermano pastor, es que la traigo atravesada, lo traigo atravesado y no sé, mira, traigo ganas de tenerlo enfrente y jalarle los pelos. ¿Y qué ganas, manita? ¿Y qué ganas, manita? ¿Qué vas a ganar? ¿Te vas a desquitar 2 minutos en arrancarle y dejarle un puño de pelos aquí en tu mano y después? Eso no te va a dar la paz. Y eso no te da a devolver la confianza que tienes en Dios. La única respuesta que Dios tiene para cuando nos ofenden y nos lastiman y nos hieren y nos defraudan es perdonar. Perdonar, soltar. Perdona a los que te ofenden. Suéltalos. Suéltalos y deja que la paz entonces venga a ti. ¿Qué cosas te están robando la paz y qué cosas te están lastimando tu confianza en Dios? Suéltalos, es tiempo de soltar. ¿Quieres escribir una lista de propósitos, una lista de sueños, una lista de anhelos? Suelta aquello que te está robando la paz, pero suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo, dite a ti mismo: ya basta, hasta aquí, Señor. 2024 fue un año de pelear conmigo mismo, ya basta, ya voy a empezar a tomar decisiones guiado por tu Espíritu divino. Versículo 4, en esta misma versión Biblia Libre, dice: encuentra tu felicidad en el Señor. Encuentra tu felicidad en el Señor y Él te dará lo que más deseas. ¿Cuándo? Cuando encuentres tu felicidad en Dios. Cuando encuentres tu felicidad en Dios. En la mañana estaba escuchando al pastor Chris Richards, que hablaba de su reciente matrimonio. Su esposa falleció hace más de 2 años. Y Dios le puso en el camino una mujer que nosotros conocemos, una conocida en común. Y dice que lo que le impactó de ella cuando platicaba, cuando empezaban a conocerse, cuando empezaba a ver ahí un cortejo, ¿verdad? Para ver si salía algo bueno de ahí, de parte de Dios. Dice que lo que más robó su corazón es que platicaba con ella y le decía: mira, yo fui aborrecida por mi esposo, me dejó con 3 niños pequeños, crecí sola, los formé sola, trabajando, luchando, y no me hace falta marido, no me hace falta esposo, no me hace falta nada, porque Dios es mi marido. La palabra dice que Dios es mi esposo, Él es mi marido, y no me hace falta nada. Dice que cuando él escuchó no sabía si decepcionarse o aventarse más, ¿verdad? Pero dice que eso robó tanto su corazón y que le dijo: bueno, ¿y qué pasaría si Dios te manda un hombre para estar contigo? Ah, bueno, pues la Biblia dice: deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O como dice esta versión: encuentra tu felicidad en el Señor y Él te dará lo que más deseas. Y pues no les hago el cuento largo, esto como cuento bonito, pues al final se casaron y ya tienen ahorita ya más de 6, 7 meses casados, ya trabajan juntos en la obra de Dios. El pastor Chris Richards es hijo del hermano Víctor Richards,
uno de los precursores del evangelio en la ciudad de Chihuahua, que fundó la iglesia Vino Nuevo y que ha marcado muchas generaciones con la predicación del evangelio. Y el legado sigue, y Dios sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo sucede esto, pastor? Cuando encontramos nuestra felicidad en Dios, cuando Dios es nuestra plenitud. Tenemos, como tuvimos, ¿verdad?, nuestras cenas de fin de año o nuestras cenas de Navidad en familia, convivimos, disfrutamos, platicamos, jugamos un poco, contamos anécdotas, pero siempre, ¿por qué prevalece en medio de nosotros el gozo? Porque el gozo está dentro de nosotros, no lo buscamos externamente, no buscamos algo que nos produzca gozo. A ver, busca una playlist ahí en Spotify o en Amazon Music, o a ver dónde, una lista de canciones buenas para que te animen, para que te alegren. Nosotros no buscamos eso, porque el gozo está dentro, el gozo brota dentro de nosotros, y las añadiduras que Dios nos va dando, pues simplemente las disfrutamos. Dios es nuestra felicidad, y si Dios, amado, es siempre nuestro gozo, es siempre nuestra plenitud y es siempre nuestra felicidad, entonces te aseguro y te garantizo que la lista que tú hagas de propósitos para ese año van a ser cumplidas. ¿Por qué? Porque encomendaste a Dios toda causa, y porque Él es tu primer objetivo. Él es tu primer objetivo. Y si durante el caminar de este año o al final del año pasado, no sé, Dios te quitó algo y te dolió y te hizo llorar, o durante este 2025 Dios te quita algo porque no es tu tiempo y porque no es para ti, no haga berrinche, hermano. Aguántese como los meros machos, como dicen los regios. Aguántese como los meros machos. Y si Dios no te ha dado algo y te ha dicho que no es el tiempo, es porque no es el tiempo. No te aferres a lo que no es el tiempo de Dios. Deja que Dios sea tu plenitud, deja que Dios sea tu felicidad absoluta, y las cosas externas disfrútalas, pero como una añadidura y no como una plenitud. Nosotros como matrimonio aprendimos que aunque nosotros nos casamos llenos de amor y llenos de sueños y de anhelos y de expectativas, y nos amamos y buscamos siempre servir juntos a Dios, aprendimos desde que empezamos a caminar con Cristo que Él es nuestra prioridad, Él es nuestro gozo, Él es nuestra plenitud. Y si nosotros estamos bien con Jesús, entonces en nuestro matrimonio vamos a poder estar bien. Aunque de repente en nuestro liderazgo, ¿verdad?, algunas cosas no nos ponemos de acuerdo, como es normal en todos los liderazgos. Cada cabeza es una barbacoa, decía mi abuelito, y cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente. Pero sin embargo, ¿qué es el común denominador de nosotros? Jesucristo. La voluntad de Dios es el común denominador, y eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Versículo 5: encomienda todo lo que haces al Señor. Otra vez, encomienda todo lo que haces al Señor. Todos tus sueños, todos tus proyectos, todos tus propósitos, todos tus anhelos, todo lo que tú anhelas, deseas, buscas, quieres, te encomienda al Señor. Deposita tu confianza en Él y Él te ayudará. Deposita tu confianza en Él y Él te ayudará. Dios quiere que le busquemos a Él. Siempre ha sido su sueño, hermanos. El sueño de Dios siempre ha sido tener una relación contigo, pero tan íntima y tan estrecha que tú puedas sentir cuando te estás en una temporada triste y dolorosa, que Él viene literalmente y te abraza y te apapacha y entrelaza sus dedos entre tu cabello y te hace sentir su paz. Te hace sentir que Él está y que Él vive y que Él es un Dios auténtico y real. Hay personas que han tenido este tipo de experiencias, y experiencias reales, literales, que no solamente lo han vivido en el espíritu, sino que lo han visto. Te los he platicado, la visión que tuvo mi suegra cuando nosotros, muchos años antes de que ella falleciera, la llevamos a los pies de Cristo, le hablamos de Cristo, le predicamos la palabra. Cada vez que íbamos a visitarla, no nada más íbamos a platicar y a comer ahí con ella, sino que le leíamos la Biblia
le compartíamos pasajes de Jesucristo, y en uno de sus tiempos donde ya su organismo se estaba deteriorando, su hígado estaba graso, sus riñones habían dejado prácticamente de funcionar, ella estaba inflamada en el hospital, sus pulmones se habían llenado de agua, le iban a hacer una cirugía para extraer el agua de los pulmones, y en lo que estaba ella recostada para que le hicieran una ecografía para ver en qué condiciones, qué tan grave era el daño de su hígado. Ella dice que estaba recostada, estaba de este lado la persona que estaba operando el aparato para las ecografías, y dice que vio que de la puerta entró una persona que primero vio algo refulgente, algo que resplandecía, y luego que ya cuando lo pudo ver, ya que pasó un poquito la luz, que vio un doctor, dice, era un doctor de bata blanca, pero desde el cuello hasta el piso, y la bata estaba pero que resplandecía, que brillaba, no resplandecía, era brillante, y el hombre era, dice Alejandro, era tan guapo, era tan hermoso, y me acordé de la Biblia, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, era tan guapo, dice, con su barba cerradita, así como entre pelirroja y café, y con unos ojos, dice, con una mirada que nunca en mi vida había visto. Llegó, se paró a un lado mío, literalmente metió sus manos adentro de mi estómago, de mi vientre, tocó, sacó las manos y me dijo, no te preocupes, José, tu hígado está bien. Se dio la media vuelta y se salió. Inmediatamente, como si hubiera sido un éxtasis, se reconectó con la realidad, volvió con la persona que le estaba haciendo la ecografía y le preguntó, ¿cómo está, señorita amiga? No, señora José, no sé qué, pero su hígado está limpio, no aparecen ahí señas de grasa ni nada. Y llorando me daba este testimonio cuando salió del hospital y me decía, Alejandro, pero ¿verdad que tú sí me crees? Porque tiene un hermano que es sacerdote y no le creía, le dijo que lo había imaginado, y una hija, ¿verdad? Que es mi cuñada, que tanto amamos, que también está metida ahí en las cosas de la iglesia, de la religión tradicional. Y tampoco le creía. Ay, mamá, usted se imaginó, mamá, es que usted tiene mucha fe y usted se imaginó. Dice, pero verdad que tú, y con una angustia, quiero que percibas un poco esa angustia que me decía, pero verdad que tú sí me crees, Alejandro, verdad que sí lo vi. Por supuesto que le creo. Y me hacía llorar y le digo, y usted es de esas pocas personas que experimentó una visión que muy pocos tienen o tenemos la oportunidad de vivirla, de tenerla, de hacerla. ¿Y ustedes creen que después de vivir esos testimonios y muchos otros que si me pongo a contarlos no terminamos ahorita? Si nos ponemos a pensar en eso, te preguntas y dices dentro de tu interior, no tengo ningún derecho a dudar. No tengo ni siquiera un argumento a decir que Dios no existe, o que es un sueño, o como dicen los ateos, ¿verdad? Que es un cuento que inventamos los cristianos para asustar a la gente, que si no creen en Jesús se van a ir al infierno, como si fuera una cosa así tan simple y tan burda. Cuando creemos en un Dios real, un Dios que nos dice, yo estoy contigo y quiero que aprendas a confiar en mí, quiero que aprendas a vivir conmigo. Acompáñame, por favor. Vamos a Jeremías capítulo 17. Hay bendición en confiar en Dios. Y su misma palabra nos enseña que si yo aprendo a confiar en Dios, hay bendición en esa confianza. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7. Bendito el varón, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hay bendición, somos benditos. De entrada de la escritura dice que si tú confías en Dios y esperas en Dios y Dios es tu fuente de confianza, eres bendito. Jesús decía, vengan a mí, benditos de mi Padre, acérquense porque ustedes han aprendido a confiar en nuestro Dios, han aprendido que en Él está su esperanza. Versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar
fruto. ¿Qué sucede cuando confiamos en Dios? ¿Qué sucede cuando aprendemos a dejar cada uno de nuestros sueños y nuestras preocupaciones en Él? Pues de entrada dice que somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y dice exactamente lo mismo que el Salmo número 1. Dice que también junto a la corriente echaremos raíces y no veremos cuando viene el calor. ¿Qué representa el calor? La prueba, la tristeza, el dolor, la aflicción, la tribulación. Ni nos daremos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudará a salir de esto. Sino que su hoja estará siempre verde, y en el año cuando venga la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la recompensa de confiar en Dios. Ser siempre un árbol que produce fruto, que produce sombra, está constantemente dando fruto, no se cansa de dar fruto. Lo exprimen, ¿verdad? En un campo de verano lo exprimen los niños y le arrancan todas las manzanas y todas las naranjas y ahí lo dejan ahí todo medio atolondrado. Pero viene otro evento y estás plantado junto a las corrientes de las aguas y tu árbol vuelve a dar fruto. ¿Para qué? Para que vengan más niños, o vengan más mujeres, o vengan más hombres necesitados de Dios y vengan y tomen de ese fruto. Y tú sigues plantado junto a las corrientes de las aguas y te vuelves a llenar y te vuelves a llenar y te vuelves a llenar. De eso se trata la vida en Cristo. De eso se trata confiar en Dios. De eso se trata descansar en Dios. No por temporadas, hermanos. No somos árboles temporales. No somos árboles que nada más cuando tenemos ganas o cuando no tenemos otra cosa que hacer o cuando estamos libres, ¿verdad?, de actividades o de otras cosas. No, de eso no se trata. Se trata de ser un árbol que siempre está plantado junto a las corrientes de las aguas, siempre da fruto, constantemente está enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, para servir al Señor. Esa es la bendición de confiar en Dios. Ahora, si hay bendición en confiar en Dios, en no confiar en Dios, en no confiar en Dios y no aprender a confiar en Dios y no aprender a descansar en Él, no hay bendición y por ende puede haber maldición. Fíjate cómo dice un poquito atrás en los versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en sí mismo o en alguien más como su fuente de paz y de felicidad, y pone carne por su brazo y provoca que su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El no confiar en Dios, en no descansar en Él, en no buscar siempre su guianza y su dirección para saber qué hacer, qué decisión tomar, va a provocar que mi corazón se aparte de Dios y que mi fuente de felicidad se encuentre en alguien más, o en mí mismo o en alguien más. Y a lo mejor nunca te habías tomado el tiempo para meditar en esto, pero ¿cuántos piensan, quizás involuntariamente, que su fuente de felicidad depende de otra persona? ¿Quién piensa que su felicidad depende de su esposa o de su esposo, de su novio o de su novia, de su trabajo, de sus recursos, de su capacidad, de su inteligencia, de su buena reputación, de la gracia que Dios le da para con los hombres? La Escritura dice: maldito el varón que confía en varón. Hace años estábamos adiestrando a un hombre como ministro de alabanza, que estaba en otra iglesia, y yo le daba consejos y le decía: mira, no permitas que te suban a tarima hasta que entiendas perfectamente quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, que nosotros solamente somos instrumentos para que no se vaya a desviar tu corazón. Pues total, como era buen músico y como era buen cantante, lo pusieron a ministrar
y él se emocionó porque la iglesia pues era tocada, ¿verdad? La música toca los corazones, no necesariamente la presencia de Dios. Sí, yo puedo ser muy buen cantante y buen músico y puede tocar el corazón de la gente, pero no necesariamente tiene que ser tocado por la presencia de Dios. Y ojo para los levitas, para tenerlo muy en mente. Puedo ser muy buen cantante y saber muy bien ministrar, pero si no ministro la presencia de Dios, ese momento va a ser pasajero y no va a producir ningún cambio en la persona que tengo como oyente. No va a haber ninguna evidencia de transformación. ¿Qué es lo que pasa con este varón? Lo ponen a ministrar, lo ponen a servir en la iglesia y resulta que se emociona porque ve a todos rendidos, pasando en el altar, llorando, siendo ministrados, quebrantados. Y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Ya te pusieron? Sí, ya me pusieron a servir. No, hombre, hubieras visto. Tenía toda la iglesia llorando y unos ministrados tocados por aquí y por acá. No, estaba la cosa. Aguas. Aguas. No eras tú. No eres tú. Si Dios hizo eso, es porque Dios quería hacer eso. No, pero es que mira, escogí una lista de canciones y al final toqué esta y la canté y después le hice así una arreglita. Aguas. No importa, y con el debido respeto lo digo, no importa la música, no importa los arreglos, no importa el cantante, qué tan bonito cante o qué tan ungido cante. Importa que la presencia de Dios ministre el corazón de la iglesia. Eso es lo que va a transformar. Y eso es lo que tenemos que tener claro, no solamente los levitas, sino todos los que servimos dentro de la iglesia. Si Dios quiere hacer algo, siempre tenemos que tener aquí en la mente bien claro y que retumbe siempre en nuestra cabeza. Siempre, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Solamente hacemos aquello que nos dice el Espíritu Santo que debamos hacer. Nada más. Maldito el varón que confía en el varón, aún en nuestras propias capacidades o en nuestros propios dones y talentos. Entonces, iglesia, confiemos solamente en Dios, solamente en su presencia, solamente en la voz de su Espíritu Santo. Consejo número 2 para tomar sabias decisiones: deleítate en Jehová. Dice así el versículo 4 de la versión Reina Valera: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa deleitarse? ¿Qué significa gozarse? ¿Qué significa encuentra tu felicidad en Dios? Encontré que en el hebreo jepes, la palabra deleite, ojo con esto, la palabra deleite significa estar inclinado hacia alguien. Bíblicamente, la palabra que nosotros conocemos como algo que produce placer o satisfacción carnal o sensual, en la Biblia, jepe significa estar inclinado hacia alguien. Entonces no se trata de un sentir emocional, sino de una decisión. Por eso aquí el versículo dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Y se traduce de esta palabra que nos inclina o que nos hace entender que para poder encontrar deleite en Dios, yo debo de inclinar mi corazón hacia Dios. Yo debo de buscar primeramente su reino y su justicia. Debo de buscar en Él mi plenitud. Aunque no lo sienta, aunque no tenga deseos de orar, yo tengo que buscar estar con Él para orar. Aunque no tenga ganas de cantarle, yo tengo que buscar el momento para estar con Él, para inclinarme hacia Él y cantarle. Entonces, si nos queda claro, la palabra deleite significa o se traduce como una decisión, y es una decisión sabia. Si yo quiero deleitarme, tengo que proponerme a mí mismo en mi corazón: busca a Dios, busca a Dios. No tienes ganas, con más razón busca a Dios. No tienes ganas de orar, no tienes ganas de poner alabanzas, se te antoja más poner en el radio ahí una estación de canciones seculares. Con más ganas pon alabanzas, con más ganas pon prédicas. Yo en mi casa cuando estoy quieto, siempre estoy escuchando predicaciones. Mi esposa dice: ay, pon un ratito alabanza, así, más quieres estar escuchando prédicas. Es que a mí me gusta escuchar la palabra. Ya muchos años en lo que serví como ministro escuchaba alabanzas y alabanzas y alabanzas. Y sí me gusta alabar a Dios y me gusta adorar a Dios, pero me gusta deleitarme en su palabra. Me gusta escuchar lo que Dios le habla a otros hombres de Dios.
y escuchar el consejo del día, la promesa del día, cada uno de los programas que nos llegan, pero también estar siempre deleitándonos en la palabra. Inclino mi corazón hacia Dios. Como dice Marcos Brunet, ¿verdad? Me inclino hacia ti, Señor, porque tú eres digno, porque en ti quiero encontrar mi deleite, porque en ti quiero encontrar mi regocijo. Repito, y por favor quiero que quede claro, es una decisión, no es un deseo. Nunca piense que usted se va a levantar en la mañana y va a tener deseos de ponerse de rodillas y buscar la presencia de Dios. Nunca espere eso. Lo primero que va a desear en la mañana cuando se despierta es tomarse una taza de café con un pan con mantequilla o un biscuit con mermelada. Eso es lo primero que se nos va a antojar. Pero si yo decido, jefes, deleitarme en la presencia de Dios, tengo que inclinar mi corazón. Señor, tú eres mi prioridad. Yo necesito de ti. Esta vida cada día se está poniendo más difícil y yo necesito encontrar sabiduría en el lugar donde tú habitas, en tu presencia. Deleitarme en ti, encontrar paz, encontrar gozo, encontrar regocijo en tu presencia. El Salmo 16, versículo 11, en la traducción en lenguaje actual, fíjese cómo dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Yo hago mía esta palabra. Señor, yo no vivía como tú querías que viviera, pero tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Por eso decido inclinarme a ti, por eso decido buscar en ti mi deleite, por eso decido encontrar en ti mi felicidad y mi gozo absoluto. No lo siento a veces estoy tan afanado y tan turbado y tan preocupado, pero yo entiendo que es mi principal necesidad y yo me inclino hacia ti porque en tu presencia es donde encuentro la felicidad plena y a tu lado puedo ser muy dichoso. Filipenses capítulo 4, versículo 4 en la Biblia hispanoamericana. Filipenses 4:4 dice: vivan siempre alegres en el Señor. Otra vez les digo, vivan con alegría. Vivan siempre alegres en el Señor. Gócense, alégrense porque Dios está con nosotros, pero no lo hagamos como una actitud externa. Hagámoslo como una convicción dentro de nuestro corazón de saber que Él es nuestra plenitud. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que la mejor decisión de nuestra vida fue haberle rendido nuestro corazón a Cristo. O al menos eso es lo que quiero entender. Por eso estamos aquí y por eso nos levantamos temprano. Porque sabemos que en Él encontramos nuestra paz, en Él encontramos nuestro deleite. Y aunque a veces cometemos errores y a veces tomamos malas decisiones, sin embargo hemos decidido permanecer en Él y buscarle a Él y buscar su presencia. Eso es el común denominador de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Bueno, ok, decidiste estar conmigo, pues vive alegre tu vida en Cristo. Disfrútala. Contagia tu alegría a otros, gózate, pero no de manera hipócrita o no de manera de apariencia o formalista, no, vívelo, disfruta verdaderamente. Acuérdate que el amor es una decisión, así como inclinar nuestro corazón a Dios es una decisión, también el amar es una decisión. Si yo quiero caminar en el amor de Dios, yo tengo que decidir cada día que Dios sea el amor de mi vida, que Dios sea el amor que mueve, que motiva, que camina y que trasciende en cada una de mis decisiones. Eso va a evitar, hermanos, que caminemos fuera o lejos de la voluntad de Dios, porque me va a mantener siempre centrado en Él, siempre caminando en Él, siempre buscando estar con Él. Los que estamos aquí, los que vivimos nuestra etapa de noviazgo, ¿se acuerdan que estábamos en la casa y nomás estábamos pensando en el novio o en la novia y estábamos ahí de ridículos cursis, ¿verdad? Haciendo cartitas. Ay, cuando vea a mi amor se la voy a dar. Y ahí le poníamos corazoncitos allá abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Y está bien, porque era lo que motivaba nuestro corazón, fue la experiencia del enamoramiento y del primer amor. Y hacíamos un montón de cosas, ¿verdad? Con tal de agradarle, con tal de provocar una sonrisa, con tal de que le gustara. Oye, ¿te gustó la cartita que te escribí? Sí, ay, te pasaste, estuvo bien padre. Bueno, ¿por qué no hacemos eso con Dios? ¿Por qué no le escribimos cartas de amor a Jesús?
¿Por qué no le expresamos con nuestro sentir cuán agradecidos estamos por haberse acordado de nosotros y por habernos dado la oportunidad de tener una vida nueva? ¿Por qué no lo hacemos? Es válido, hermanos. Es válido tener nuestras cartas. Podemos tener un diario en nuestra casa, muy personal. No lo tienes que compartir con nadie, ni con el pastor, ni con nadie más. Es más, ni con tu esposo, ni con tu esposa. Ten tu diario con tus cartitas de amor, con tus devocionales privados para con él. Y te aseguro que eso te va a ayudar a fomentar y a levantar tu apasionamiento, tu enamoramiento hacia Dios. Vivan siempre alegres en el Señor. Se los repito, vivan con alegría, deleitarnos en Él. Deleitarnos es entonces una decisión, es inclinar nuestro corazón y nuestros deseos hacia Dios. Y consejo número 3, encomienda todo lo que haces al Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Descansar en su soberana voluntad. Proverbios capítulo 16, versículo 2 y 3 en la traducción en lenguaje actual. Ojo con este pasaje, está tremendo. Proverbios 16, 2 y 3. Todo el mundo cree hacer lo mejor. Todo el mundo piensa que está bien delante de Dios. Todo el mundo dice, bueno, pues yo procuro buscar a Dios, darle gracias, procuro no hacer el mal a nadie, no he matado, no he robado, no le hago daño a nadie, no le deseo nada mal a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que soy bueno y que me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que está haciendo lo mejor. Pero Dios es el que realmente juzga las intenciones de tu corazón, de mi corazón. Yo te puedo decir aquí detrás del púlpito y con Dios de testigo, yo te puedo decir, Dios es el motivo principal de mi vida. Dios hace 20 años cambió mi manera de vivir y mi manera de pensar y ahora vivo para Él y vivo para servirle a Él. Pero tú no puedes ver qué es lo que verdaderamente siente mi corazón, ni lo que mi mente está pensando. No lo puedes saber, al igual que ni yo tampoco de ustedes. Yo les puedo preguntar, a ver, iglesia, ¿cuántos aman a Dios? Y todos, amén. Pero realmente yo no sé qué es lo que motiva sus corazones y si en lugar de amar a Dios amamos otras cosas. Quienes amamos más los deleites temporales del mundo y batallamos y caminamos incluso aún con Cristo, pero tenemos por ahí ese aguijón en la carne que nos sigue estorbando. Y yo creo que 2025, si yo tomo la decisión de inclinar mi corazón a Dios, este 2025 va a ser el año en el que yo voy a poder soltar ese aguijón y decir, libre, ya no soy más esclavo de esa cosa. Ya no soy más esclavo de esa cochinada de andarle ahí chupando la cola al diablo, de andar ahí destapando o buscando la morena sudada, ¿verdad? Decía yo antes. No piense mal, hermano, estoy hablando de la botella de cerveza helada. Ese era mi pensamiento de antes. Y ese es el pensamiento de muchos hombres hoy, ese es el deleite de muchos. Y lamentablemente muchas historias de esas que no alcanzaron a recibir la misericordia de Dios terminaron en matrimonios destruidos, disueltos, en familias disfuncionales, en hijos lastimados que están creciendo o crecen sin una figura paterna o sin una figura materna en casa. ¿Por qué? Por no inclinar a tiempo nuestros deleites temporales hacia Dios y decirle, Señor, todo esto lo dejo. Y decirle como Pedro, ¿verdad, Señor? Nosotros hemos dejado todo para seguirte, hemos dejado casa, hemos dejado mujer, hemos dejado hijos, con tal de hacer primeramente tu voluntad. Y no quiere decir abandono, la semana pasada te lo recalqué, no se quiere decir abandonar o de nada y que se las arregle, no. Quiere decir que Dios es nuestro centro, nuestro epicentro, y Él se encarga de darnos la sabiduría para todas las demás cosas que tenemos que hacer. Porque así es Dios. Así es Dios. Muchos me han preguntado, oye, yo pensé que vivías de la iglesia, yo pensé que eras el pastor y que ahí tenías ahí tu sueldo. No, que bueno fuera, ¿verdad? Pues Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a no trabaje y trabaje en la iglesia. Y que acá en el trabajo le paguen su sueldo y que en el trabajo cumplan sus necesidades. Yo podría decirte, ¿verdad? De un día amanecer ahí que con una mala indigestión y decirle, hermanos, ¿qué creen? Les tengo una buena noticia.
ya voy a ser su pastor de tiempo completo, así que me van a tener que pagar tanto cada quien. En el trabajo me pagan 4,200, ustedes me van a pagar 4,200 por semana. Pues si no me pasó, póngase a jalar. Porque Dios es mi paga. Dios es mi recompensa. Él es mi porción. Él es mi heredad. Desde mi primer día de llamado, Él me habló con esa palabra. Él es mi heredad. Primera de Timoteo 1:6. Yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque Él me tuvo por fiel, no yo. Maldito el varón que confía en el varón. Él me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Él me llamó y Él me ha llevado de su mano a modificar muchas cosas y aún a cubrir cada una de mis necesidades. Me ha abierto los cielos de una manera impresionante, me ha llevado de gloria en gloria en trabajos donde ahorita, gracias a Dios, casi ganamos el doble de lo que ganábamos antes y siguen ganando lo mismo, porque así es Dios. Esperamos muchos años ese cambio y llegó el tiempo de Dios y así estamos. ¿Y por qué servimos y por qué le amamos? Por agradecimiento. Y lo seguimos viendo. Yo sé que muchos de ustedes lo siguen viendo también. Lo siguen viendo y sabemos de dónde viene. Nunca les hemos hablado de prosperidad y sin embargo la prosperidad ha venido sola. ¿Por qué? Porque se han deleitado en el Señor y Él ha concedido cada una de sus peticiones, pero también cada una de sus necesidades, encomendando todo lo que hacemos al Señor. Salmo 143, versículos 8 al 10. Palabra de Dios para todos. Muéstrame tu fiel amor por la mañana. Señor, enséñame. Hazme saber que me amas. Hazme entender que me amas, que soy tu hijo. Porque en ti he decidido poner mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame, Señor, lo que debo hacer. Señor, busco tu protección. Sálvame de mis enemigos. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. No es pecado, hermanos. Y no mostramos debilidad y no mostramos que estamos necesitados de guianza y de dirección. De hecho, esta tiene que ser una oración para cada uno de nosotros. Es más, si este versículo 143, Salmo 143, versículo 8, lo escribes en tu Biblia o lo escribes en tu libreta, se va a convertir en tu oración todos los días. Y vas a decir: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Realmente, yo no sé. Yo necesito aprender de ti. Yo necesito que tú me digas cómo hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. En ti está mi confianza, en ti está mi esperanza. Yo me inclino hacia ti, Señor. Yo procuro encontrar mi gozo y mi deleite en ti, porque yo necesito que me enseñes a hacer tu voluntad. Y pido con lo más profundo de mi ser y con las fuerzas más entrañables de mi interior, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. No hay oración más poderosa que esa. Que tu buen espíritu me guíe por tu buen camino. Que tú me enseñes a hacer tu voluntad. ¿Sabe que mientras escribía este pasaje, recordaba al pueblo judío, al pueblo de Israel, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida? Esa historia, hermanos, tiene tanta enseñanza para su vida y para mi vida. Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés fue levantado, fue llevado a la presencia de Dios, vino un ángel y se lo llevó. Se quedó Josué al frente. Le dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, voy a estar contigo y lleva a mi pueblo a la tierra prometida. Y antes, ojo, antes de entrar a la tierra prometida, Josué hace un alto y habla con todo el pueblo y les dice: miren, ya pasamos todo esto. Moisés se quedó a medio camino. La tribu de Coré, por entrar en desobediencia y por rebelarse y por oponerse a la autoridad de Moisés, fueron tragados por la boca del infierno. ¿Recuerdan ese pasaje? El pastor nos habló de él. Se abrió la tierra y se tragó a toda la tribu enterita, con niños y con ganado y con animales, por entrar en rebeldía hacia Moisés.
O sea, mediten en todas las cosas que ya pasamos. Preparemos nuestro corazón porque estamos ante el umbral de la tierra prometida. Y a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos, año tras año. Siempre antes de entrar a un nuevo ciclo, a un nuevo año, a un nuevo proyecto de vida, debemos de hacer un análisis, que fue lo que hicimos la semana pasada, y posteriormente al entrar a la tierra prometida, que Josué fue el encargado, como tipo del Espíritu Santo, fue el encargado de delegar y entregar a cada una de las tribus el lugar que le correspondía dentro de la tierra prometida de Canaán, que le decía, bueno, la tribu de Dan va a estar aquí, la tribu esta va a estar acá, la tribu esta va a estar por acá, la tribu esta va a estar de este lado. Él se encargó de repartir a cada uno por heredad. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Josué, como tipo del Espíritu Santo, a nosotros, cuando encomendamos cada una de estas causas y estas necesidades delante de Dios, el Espíritu Santo, que es tipo de Josué, perdón, que es tipo del Espíritu Santo, Él se encarga de mostrarnos a cada uno de nosotros hacia dónde Dios nos quiere llevar y cuáles son las cosas que tenemos que entregar para que no se conviertan en un peso para lo que estamos por empezar. ¿Cómo queremos caminar este 2025? Pregunto, ¿ya hicimos un análisis de lo que fue nuestra vida en el 2024? Antes de entrar en nuestras celebraciones y en nuestras fiestas de despedida y todo, tomamos un tiempo para hacer un análisis de lo que hicimos en este 2024, cuáles fueron nuestras metas, y la próxima semana, o ya la tienes, no lo tienes la otra semana, la próxima semana la pastora nos va a entregar por ahí el sobre donde escribimos nuestras metas y nuestros propósitos, pero ya hicimos un recuento de todas esas metas que se quedaron a medias. Ya hicimos un recuento de las cosas que le prometimos a Dios y que no pudimos cumplir. Ya hicimos un recuento de las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. Y recordamos que la Biblia nos enseña que lo que no proviene de fe termina convirtiéndose en pecado. Ya hicimos un recuento de eso. Ya hicimos un recuento de las personas que lastimamos, de las personas a las que les pudimos haber sido de mal testimonio, o de las cosas que pudimos haber avanzado, pero por falta de confianza y por falta de fe no avanzamos. Bueno, suelta y entrega todas esas cargas delante de la presencia de Dios y enfoca tu mirada con una visión clara y objetiva, y con estos 3 consejos que acabamos de dar, y empieza a trabajar ya en tu lista de tus objetivos y de metas para el 2025. Y vuelve esa frase de hace algunas semanas: en los momentos en que tengas que decirte a ti mismo, dite ya basta, pero realmente, o sea, peléate, si es necesario, peléate contigo mismo en el espejo. Párate en el espejo, mírate en el espejo y párate y mira lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha querido hacer y que no lo has permitido a causa de la dureza y de las frustraciones y de las amarguras. Y mírate a los ojos ahí en el espejo y dite ya basta, Alejandro, ya basta de que seas tan caprichoso, Alejandro, ya basta de que seas tan testarudo, Alejandro, ya basta que pongas tantas excusas para servir a Dios, Alejandro, ya basta que pongas tantos pretextos, Alejandro, ya basta que no crezcas porque no te has decidido. Y después de eso, adora a Dios y empieza a trabajar con tu lista. Y empecemos este 2025 en la presencia de Dios. Si me ayudan los levitas, por favor, a tomar sus posiciones. Busquemos que la presencia de Dios traiga llenura a nuestras vidas. Busquemos que la presencia de Dios traiga paz a nuestros corazones. Si la encontraste. Busquemos que la presencia de Dios transforme radicalmente nuestro entendimiento. Esa canción que vamos a interpretar ahorita, bueno, los muchachos van a cantar, la escuchamos nosotros por primera vez cuando fuimos a un congreso en el año 2011. Siempre me equivoco, creo que sí es 2011. Fuimos a un congreso de oración a la ciudad de Puebla. Y nosotros escuchamos por primera vez esta canción y algo se sacudió en mi interior. Dios usó a este grupo de ahí de esta iglesia, Amistad de Puebla, al equipo de alabanza, y a través de ese canto que entonaron y a través
de la letra, de lo profundo, esperamos que sí esté la letra, creo que sí, a través de cada una de las frases, de las líneas de esta letra, de esta canción, yo pude abrir mi corazón y decirle: Señor, en tu presencia tú lo vas a llenar todo. Y como una palabra profética, Señor, en tu presencia lo llenas todo. En tu presencia cada hueco, cada vacío, cada pieza que le falte a este rompecabezas hecho pedazos, tú la vas a llenar y tú vas a suplir. Y quiero que nos tomemos el tiempo en esta mañana, en esta ya tarde, y que cerremos esta enseñanza abriéndole nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito inclinar mi corazón a ti, y yo necesito que tú vengas y transformes mi corazón y transformes mi entendimiento. Póngase sobre sus pies, por favor. Que el cielo y la tierra se fundan en uno solo en esta mañana. Padre, que cada uno de los sueños, las visiones y los anhelos que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones sean guiados por la voz de tu Santo Espíritu. Padre, hoy decidimos inclinar nuestro corazón a ti. Hoy decidimos inclinar nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestras emociones a tu voluntad. Que seas tú obrando en nuestros corazones. Que sigas haciendo, Dios, tu perfecta voluntad en aquellos que hemos decidido buscarte y servirte, en aquellos que necesitamos cada día conocerte, cada día encontrarnos contigo. Que aunque quizás haya muchas cosas que no entiendo, que no entendemos, sin embargo mi corazón me dice y me convence que tú tienes algo para mi vida, que tú tienes algo para mi corazón, y que hoy sé que si permanezco y tus palabras permanecen en mí, tú producirás lo que por muchos años he buscado y he tratado de alcanzar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaramos un año nuevo, Señor, donde hay victoria, donde hay poder, donde hay una perspectiva nueva, donde tu presencia traerá fortaleza, traerá visión, traerá gozo, traerá perspectivas nuevas de tu reino a mi corazón, donde podré conocer que el reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo arrebatan. Hoy camino con esa visión, hoy tomo para mi vida esa sanidad, tomo para mi vida eso que tú tienes para entregarme. En el poderoso nombre de Jesús, yo creo y declaro que mi familia camina en victoria, que mi familia camina cubierta con la sangre preciosa del Cordero, que mi familia camina con una visión fresca, objetiva, poderosa del poder y la gloria que haces descender en medio de nosotros. Señor, yo creo y yo sé que soy una vida con propósito, que tienes un plan para mí y yo camino en él, y aquellas cosas que tú has diseñado para mi vida llegan y las alcanzo en el nombre de Jesús. Cosas, Dios, a las que tú me has abierto puertas para caminar, para vivir, para enfrentar, están despertándose y están desarrollando, Señor, una visión y una perspectiva nueva para mi corazón y para mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, 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 porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Den un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos, y dígale: gracias, Dios, gracias, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás a punto de hacer, porque yo lo creo y yo lo tomo para mi vida, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Alabado y bendecido sea tu santo y poderoso nombre. Te alabamos, Señor, te adoramos, porque bueno eres y porque para siempre es tu misericordia. Aleluya, te exaltamos, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En el nombre de Jesús. Tome su lugar, mis hermanos.